federal de Unidos Podemos en Común Podemos Marea, la señora Díaz. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Villasante. Usted, señor Villasante, a lo largo de estos años, por su profesión, ha escrito algunas cuestiones en la prensa económica que creo que ahora tienen quizás de mucho interés, ¿no? Y nos gustaría, después de su prolija exposición, parece que sigue manteniendo algunas de las cuestiones que ha escrito, nos gustaría que nos contestase si algunas de las afirmaciones que ha hecho en la prensa económica consideran hoy día que son sostenibles. Por ejemplo, usted ha afirmado que la crisis financiera ha quedado atrás. La pregunta es muy sencilla. Después de caer en la sexta entidad financiera en nuestro país, ¿sigue afirmando esto o considera, como otros comparecientes y como otros expertos, que desde luego no ha terminado la crisis financiera, ni mucho menos, y debemos de tener cierta prudencia? Ha dicho también que gozábamos de un elevado nivel de solvencia, de alguna manera lo ha dicho también ahora mismo, un modelo bancario con apenas riesgo y demás. Nosotros le volvemos a preguntar si usted sigue afirmando esto y si no sería conveniente de una vez por todas decirle la verdad a los contribuyentes y sobre todo a la gente en nuestro país que está sufriendo las consecuencias de la gestión que han mantenido muchos de ustedes. También llegó a afirmar que se había salido de esta situación a través del éxito, cito literalmente, de la banca, que es meritorio y que además esto se ha hecho sin ayudas públicas. La pregunta es muy sencilla. Para usted, ¿no son ayudas los créditos fiscales? Para usted no son ayudas la financiación del BEC al 0%. Para usted que despidamos a 72.000 trabajadores y trabajadoras de la banca pública, hoy mismo que estemos con problemas de ERES como consecuencia del Banco Popular, del Banco Pastor, de Santander, a miles de trabajadores y trabajadoras que vamos a pagar con dinero público, eso sigue usted afirmando exactamente lo mismo. No sé si nos puede explicar, desde luego, claro, tenemos un relato discrepante y muchos de los otros comparecientes que han pasado por aquí también. Usted insiste en el relato de que, digamos que lo que ha pasado en España ha sido una enorme crisis internacional y es como un sarampión que nos llega a España y, además, la teoría, el relato de la segunda recesión y demás. Desde luego, la pregunta es evidente. Usted estaba allí, era un responsable o tenía en su poder mitigar o actuar respecto de algunas de las cosas de las que le voy a preguntar y la cuestión es por qué no han hecho nada. Y hablo claramente del problema real. Y el problema real es que estaban ante una enorme burbuja financiera y no hicieron absolutamente nada. La pregunta es por qué no han hecho nada, a pesar de que gozan ustedes de una enorme profesionalidad y, desde luego, la entidad en la que estaban, evidentemente, conocían lo que estaba pasando. No voy a reiterar ya la propia carta, como se ha dicho, de la Asociación de los Inspectores, porque al margen de esta carta somos conscientes de que ustedes sabían perfectamente lo que estaban pasando. ¿Por qué estaban concediendo créditos, autorizando la concesión de crédito, cuando sabían que las personas a las que se les concedían los préstamos no tenían capacidad de reembolso? Y a pesar de eso y a pesar del drama social que esto causó después, desahucios, suicidios y subsiguientes catástrofes, no hicieron nada. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué razón? Porque entiendo que ustedes conocían lo que estaban pasando. También supongo que conocían ustedes la colocación de productos híbridos de manera absolutamente indebida. Hablo de preferentes a diestro y siniestro, a personas que, como ya conocimos posteriormente, pues efectivamente fueron profundamente estafadas. Ustedes conocían también la titulización de activos por importe del informe del Banco de España, más de 314.000 millones de euros. No veían el riesgo en el que colocábamos a nuestro país, no sabían nada. No sé si nos puede decir algo sobre esta cuestión. También, ¿por qué las cajas de ahorro trasladaban sus domicilios sociales a paraísos fiscales? ¿Por qué se permitía todo esto?
También, bueno, si nos puede describir un poco, digamos que la realidad de lo que estaba pasando, si me permite, con absoluto respeto, las golferías que se estaban practicando en las gestiones de las distintas entidades financieras. Tendríamos la última, por ejemplo, del Banco Popular o del ahora ya el Banco Santander. También, claro, ¿cómo es posible que ustedes o no han actuado o tomaron decisiones tan desacertadas? Y la pregunta es, ¿cómo es posible también que las personas que tenían capacidad de decisión o capacidad de evitar la catástrofe que hemos vivido en nuestro país y seguimos viviendo, no solamente no son castigados, no asumen las responsabilidades que deberían de haber asumido, sino que aún encima son premiados? Le voy a poner ejemplos. El señor Caruana, el Fondo Monetario Internacional, usted mismo pasa de lo público a lo privado rápidamente. Creo que usted ha respetado los 6 meses que tenía que completar. ¿Le parece a usted tiempo suficiente, 6 meses? Conoce, supongo, la insistencia de nuestro grupo sobre esta cuestión. Los 6 meses de incompatibilidad para que de pronto usted pase de lo público a lo privado rápidamente y encontrarse en el lugar que se encuentra. Desde luego, bueno, creemos que hay matices. Y una última pregunta. Usted, con la gestión que usted mismo ha practicado, ¿quién cree usted que se ha beneficiado de la misma? ¿Quién se benefició? No sé si me entiende la pregunta. Parece bastante evidente que, bueno, usted mismo y sus equipos de supervisión, en una etapa clave de la crisis financiera, de la crisis bancaria, de lo que estaba pasando en nuestro país, bueno, no actuaron por omisión, por ignorancia, porque creían que hacían lo correcto. En todo caso, parece que son beneficiados con esa actividad. Y la pregunta es bastante sencilla. ¿Usted cómo valoraría su gestión y a quién benefició? Porque parece que a los españoles y a las españolas no, que lo están sufriendo a modo de recortes, a modo de suicidios. Incluso el señor Blesa se ha suicidado. Fíjese si hemos vivido cosas en este país. No sé, ¿a qué intereses atendían ustedes después del comportamiento que han tenido? Y finalmente, claro, le hemos hecho esta misma pregunta al compareciente anterior, sobre todo por la comparecencia del señor Fernández Ordóñez y sobre todo por la comparecencia en las cajas gallegas por escrito del señor Fernández Ordóñez, en el que alerta y señala con claridad que conocían del factor de la negatividad de las fusiones que se estaban produciendo. Particularmente le hablo de la fusión, como cita el señor Ordóñez, de las cajas gallegas, que señala que, que era desaconsejable hacer esto, pero también le decimos lo propio respecto de Caja Madrid y todo lo que vivimos subsiguientemente con Bankia. Bueno, se nos puede contestar a todas estas cuestiones y muchas gracias por... una cuestión también, la última. Respecto del argumentario de acogerse, ¿no?, al secreto bancario y demás, ¿no cree usted realmente que esto está operando o ha operado como realmente como un mecanismo de obstrucción a la justicia, a la investigación, a lo que realmente necesitamos saber más que, bueno, a los intereses generales de nuestro país? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Díaz. Y ya para cerrar, por el Partido Popular, el señor Paniagua.